Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka, en la categoría E, de coches modificados del multijugador destacado que se está estrenando hoy, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar desde atrás de la parrilla, con un coche muy especial. Yo le he puesto de sobrenombre la Avispa, por el sonido del motor tan característico y por la ligereza que tiene. Es un coche muy pequeño, y la verdad es que es muy divertido de conducir. Aparte es un coche muy ligero que se desempeña fenomenal en las curvas y ya vas a ver el rendimiento que tiene, es impresionante. El coche del que estoy hablando es el Honda S800 de 1970, ¿de acuerdo? Para poder cargar esta configuración, recuerda que tienes que subir de nivel el coche. Si no lo sabes, en la descripción dejo el video de cómo subir los coches lentos de nivel. Y vamos a hacer toda la carrera, ¿de acuerdo? Las 8 vueltas pautadas en Suzuka, la vamos a hacer con el compuesto de neumáticos blandos, ¿ok? Porque aguantan perfectamente hasta el final, a pesar de que es un circuito demandante. Así que ya te voy a mostrar el rendimiento de la Avispa. ¡Ay! Te va a encantar. Ok, nuestra Avispa roja es un coche que se desempeña fenomenal en las curvas. Es muy versátil, es muy ligero. Y eso es lo que tienes que aprovechar. No vas a tener un desarrollo importante de velocidad punta. Hay coches con mejor desempeño en esta clase, como por ejemplo el Mazda MX, que sigue siendo meta. Entonces la clave está en evitar los conflictos y aprovechar el empuje, el impulso, para entrar y salir de las curvas con mayor velocidad. Mira nada más como muy pronto ya nos ponemos en la tercera plaza allí peleándonos con el Mazda Cosmo, que también es un coche que tiene un desempeño muy similar a nuestra Avispa. Y mira el líder, Welsius 74, que va a bordo de un Mazda Miata del 90, que es el coche meta. Y mira nada más como ya lo estamos presionando, lo estamos poniendo en aprietos. Primero el Mazda Como se mete por dentro, y ahora me meto yo también por dentro de la trazada, y el amigo no tuvo más nada que hacer que dar espacio para evitar conflictos innecesarios. Así que recuerda, son 7 vueltas en Suzuka y esto se pasa volando porque es el circuito cerrado de Suzuka. Y mira nada más cómo empiezo a presionar y sorprendo aquí al Mazda Cosmo por la parte interna del corte a la derecha previo a la recta de las emociones. Me meto ahí en rebufo porque no tengo velocidad suficiente para poder adelantar al Mazda Cosmo, que a pesar de que tiene un rendimiento muy similar al nuestro, no es suficiente velocidad como para poder rebasarlo en las rectas. Y allí me alcanza sin ningún problema el Miata, que como puedes apreciar tiene más velocidad punta que nosotros, pero no tiene la agilidad, el peso que tiene nuestra Avispa. Mira cómo inmediatamente lo superamos sin problemas. Es estupendo, O sea, es un coche que es muy divertido de conducir y con esta configuración sinceramente te vas a acostumbrar rápido, ni siquiera tienes que practicar. Vas a sentir inmediatamente el desempeño que tiene la curva y cada vez lo puedes ir presionando. A medida que lo vayas conociendo, lo puedes ir presionando cada vez más y entrar más rápido en la trazada. Nos volvemos a meter por dentro en el corte a la derecha previo a la recta de las emociones y le doy un pequeño toque allí porque se me fue un poquito largo, Necesitaba yo un poquito más de espacio que él estaba ocupando. Así que el compañero hace allí una maniobra de bloqueo tratando de evitar de que me le ponga por detrás. Y sin embargo, mira nada más como estoy aprovechando bien el rebufo. Y el Miata, a pesar de que está ahí acercándose, no tiene suficiente espacio y tiene que frenar aquí fuerte. Así que nosotros volvemos a meternos en la parte interna de la curva y el Mazda se derrapa allí. Eso también va a poner en aprieto su estrategia de gomas. Estoy seguro que el compañero Bob, a bordo del Mazda Cosmo, está usando también las gomas blandas. Lo puedo decir por el rendimiento que tiene, porque si estuviese usando las medias ya lo hubiese superado con más facilidad. Entonces, mientras más derrape haga el Mazda Cosmo, más dificultades va a tener para llegar al final. Así que eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros, seguir presionando. Y aquí me le vuelvo a meter, lo burlo por la parte interna del corte y el compañero va a tener suficiente espacio para volver a rebasarme. Pero no me preocupa, yo me quedo tranquilo en mi trazada. Lo único que tengo que hacer es dejar que me pase, aprovechar el rebufo, seguir presionando para que él se estrese y siga exigiéndole al Mazda para que vaya perdiendo goma. Nosotros no tenemos que preocuparnos por las gomas, sinceramente. Incluso puedes presionar tú, si quieres, a la Avispa lo suficiente y vas a conseguir tracción de sobra. Eso quiere decir
que al ser un coche tan ligero desgasta muy poquita goma. ¿De acuerdo? Entonces fíjate tú, son 7 vueltas, va a soportar 7 vueltas. Allí lo vuelvo a presionar sin tocarlo, me le pongo por detrás, ahí mostrándole la trompa, allí mostrándole el aguijón y le hago una pequeña transferencia para ver si lo puedo sorprender por dentro y efectivamente me sale bien la maniobra subiéndome al piano. Y aquí sí va a tener muchas dificultades porque ya me le metí en la parte interna de la trazada incluso antes del corte. Así que, ahí se me fue un poquito largo, pero pude corregir. Si sacaba las gomas fuera del asfalto me podía despedir de los chances de ganar la carrera. Así que estamos en la cuarta vuelta de las 7, ya estamos muy cerca del final y el compañero Bob vuelve a hacer el rebase. Él está convencido de que va a ganar la carrera en la recta de las emociones, pero no se está dando cuenta que mi estrategia está cayendo en mi trampa y lo estoy obligando a gastar mucha goma. Así que nuevamente la avispa se pone detrás, mostrándole el aguijón. Voy en quinta marcha, voy a 123 kilómetros por hora en quinta marcha, dejándolo desplazar. No lo pongo en cuarta porque tracciona más. Lo llevo en quinta porque quiero que el coche vaya solo, vaya ligero. Ahí le pongo nuevamente la trompa muy cerca para seguir presionando y mira nada más el Mazda como está haciendo todo lo posible por traccionar en esa curva y en ese corte. Y ahí se le vuelve a deslizar la cola. El Mazda Cosmo también tiene la particularidad de que es un coche un poco más largo, tiene la parte trasera más larga que nosotros, eso también hace que haya un pequeño desbalance de peso-potencia. ¿De acuerdo? Sin embargo, tiene muy buen desempeño, no lo podemos negar, y Bob, el compañero del Mazda Cosmo, también sabe conducir. Se ha mantenido bien en el liderazgo de la carrera. Cuando ya estamos en la penúltima vuelta del circuito, ahí ya le están empezando a fallar las gomas traseras al compañero. Otra cosa adicional es que el Mazda Cosmo también es tracción trasera de la misma manera que nosotros, por eso tiene muy buena maniobrabilidad. Y mira que apenas en este momento las gomas de nosotros, de la avispa, están a la mitad de su vida útil. La que está un poco más degradada es la llanta delantera izquierda, es la que está un poco más degradada porque es la que recibe más presión. Pero allí estoy presionando acá al Bob para que siga cometiendo errores. Ahí sacó varias gomas fuera del asfalto, pisando la arena. Y ya está teniendo muchísimos problemas para controlar el Mazda. Ahí le doy un pequeño toquecito nuevamente y trato de evitar allí penalizaciones. Yo no quiero que se me complique la carrera. Así que ya tenemos la última oportunidad. Tenemos que ser más efectivos en el último sector previo a la recta de las emociones si quiero realmente ganar la carrera. Cuando el compañero Bob está haciendo todo lo posible por despegarse de nosotros porque sabe que está teniendo muchos problemas y ahí se le derrapó el coche, ya las gomas traseras lo están traicionando, ya está perdiendo mucha tracción. Eso quiere decir que tenemos ahora sí la oportunidad de oro. Nuestras llantas delanteras también se han puesto en amarillo, pero no me ha saltado todavía la alarma de desgaste. Así que tenemos que preocuparnos solo por la trazada. Mira nada más cómo lo estoy consiguiendo. Estoy obteniendo mucha más tracción que él. Ya el amigo del Mazda, el Bob, ya no tiene nada que hacer. Ya lo que está es peleándose allí con el coche para tratar de terminar la carrera. Y nosotros, señores, conseguimos el dominio. Ahora sí me saltó allí la alarma de desgaste moderado, pero ya no hay problema porque estoy llegando al final. Fue una carrera de desgaste. Y nuestra avispa roja consigue el liderazgo de la carrera en la última vuelta como lo había planificado con mi estrategia. ¡Qué buena carrera! 7 minutos 22. Y el mejor tiempo de vuelta, no es el mejor tiempo de vuelta. Nuestro amigo del Mazda fue el que hizo el mejor tiempo de vuelta. Y aprovecho para enviarle un mensaje a nuestro amigo Bob y felicitarlo por la carrera. Porque lo merece. La verdad es que hizo un carrerón. Muy buena maniobra, muy respetuoso también, que eso es de valor. Yo cuando consigo corredores así, siempre procuro enviar un mensaje de felicitación, un mensaje de fraternidad, porque de eso se trata. También tenemos que aplaudir a la gente que se porta bien, a la gente que quiere correr con seriedad. Así que como puedes apreciar, ahí te dejo ese tuneo. Está compartido en la biblioteca, solo tienes que subirlo de nivel. Nuestro Honda S800 del 70 y espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima.